Pues primero agradecer a todos, agradecerles por estar aquí y darles la bienvenida. Esperamos que sea algo de cada mes donde podamos hablar de cuestiones de vivienda, de ciudad y cómo se relaciona, ¿no? Un poco, Brenda. Claro, claro que sí, es para nosotros un gusto, Arnulfo, que te interese platicar con nosotros, porque pues a través de personas como tú podemos nosotros dar a conocer cuestiones importantes en el mundo inmobiliario. Entonces, muchas gracias por hacernos esta invitación y pues qué padre poder estar aquí juntos. No, gracias a ustedes también por el interés y ahora sí, pues empezamos, ¿no? Vivienda y espacios abiertos. Muy bien. Pues creo que ahorita con la cuestión de la cuarentena, entre que sí que no, todos hemos pasado más tiempo encerrados o Sí. no encerrados, pero en casa, ¿no? Y a Bueno, lo mejor es esto la nos ha, idea, claro. sí, sí, como nos ha puesto un poco a cuestionarnos cómo es nuestra relación con nuestra casa, con los exteriores, incluso qué tan cuerdos podemos mantenernos Sí. estas semanas o parece que meses de cuarentena, ¿no? Sí, fíjate que es una de las partes que la verdad yo he agradecido mucho a través de esta cuarentena, el poder tener un jardín en la casa en donde vivimos. ¿Cómo hace la diferencia? Veo tanta gente que no tiene más que un área muy pequeña para estar quedándose en casa y pues un área verde sí definitivamente hace la diferencia en todo esto que actualmente estamos viviendo. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Igual, por ejemplo, ahorita estoy en una terraza, vivo en departamento, tenemos jardín, Ujú. pero incluso creo que las terrazas nos ayudan desde las actividades como leer o hacer tareas, hasta algo ver, ¿no? Esta interacción con el exterior, desde un interior, por así decirlo, como que nos ayuda a estar un poco conectados con la naturaleza, poder y algo de vivienda nos puede proveer salud. Definitivamente, fíjate que inclusive yo estaba leyendo cómo tiene un beneficio psicológico el tener ese contacto con el exterior. Entonces sí va mucho más allá de nada más ese sentimiento de que sea agradable, ¿no? Un sentimiento agradable. El impacto psicológico en todo esto de estar en un área verde es comprobable científicamente, digamos. Entonces, sí, claro que tienes toda la razón, por eso nos gusta a nosotros, aunque sea estar respirando aire puro mientras estamos trabajando, aunque sea en la misma vivienda. Sí, definitivamente, yo pues ya te digo, estoy súper de acuerdo, la verdad, es importantísimo, obviamente cuando no hay cuarentena, los parques, las áreas verdes, pero incluso los, los exteriores se pueden habitar desde dentro, el hecho a lo mejor de pensar en alguna recámara donde está cerca un árbol y se escuchan los pájaros en la mañana, todo este tipo de cuestiones de percepción y de relación con la naturaleza, la verdad, creo que es súper importante. Y a veces también, me imagino, bueno, Brenda, tú conoces más del sector inmobiliario, que algunas casas incluso, por ejemplo, la cuestión de los roof gardens, creo que la azotea es un área que es perfecta muchas veces para habitar, o si no perfecta, subutilizada, que se puede habitar muy fácil, ¿no? No sé qué Claro, opinas. claro. Fíjate que es una tendencia que como hemos ido viendo a lo largo de los años, cada vez viene pegando más fuerte. Evidentemente la construcción tiene que estar preparada para poder tener esa área verde en el techo, en la azotea, pero es un área que se había venido desperdiciando y a lo largo de los años ha ido cambiando mucho la manera pues, de construcción, las áreas. Obviamente la tierra se ha encarecido mucho y, y vemos que es un área muy disfrutable. El tomar el aire en el techo o en un jardín es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en el techo te da la sensación de libertad. En el techo te da ese aire que no está rodeado de cuatro paredes. Entonces es un área muy distinta, muy aprovechable hoy en día sobre todo. Me imagino que toda esta gente que ahora nos estamos guardando en casa, quienes tienen acceso a un roof garden, les ha venido a hacer la diferencia, definitivamente, como la hace en el día a día. Entonces, por eso mismo es una tendencia que está cada vez haciéndose más fuerte
más disfrutable y definitivamente sí creo que los constructores deben de pensar en generar esa construcción que, como te lo decía ahorita en un principio, que sea apta para poner ahí tu roof garden, literal garden, porque sí, sí es posible y muy aprovechable. Sí, de hecho, ahorita recuerdo un poquito de este fondo histórico, ahorita que hablas un poco de construcción, cuando se empiezan a dar los techos planos en las construcciones a principios del siglo XX. De hecho, las propuestas de sus primeros arquitectos era que los jardines fueran como estos paseos, perdón, que los tejados, las espeas, fueran como estos paseos llenos de vida, de naturaleza. Y bien, como lo dices, lo de las cuatro paredes es súper cierto, el hecho de poder ver la salida del sol, la puesta del sol, las estaciones, incluso ahorita, yo creo que es una lástima que están todas las jacarandas preciosas en todas las ciudades del país y que no se puedan ver, pero finalmente sí estos espacios exteriores, incluso desde dentro, desde la casa, nos permiten estar en contacto con el planeta, con la naturaleza, y definitivamente creo que sí, las áreas verdes te cambian el estilo ahorita en la cuarentena, ¿no? Porque es algo que Fíjate, creo que no se reflexiona mucho antes, no, hasta que fíjate, como que estás encerrado. está comprobado, por ejemplo, que los pacientes de un hospital que tienen vista solamente, ni tan siquiera acceso, vista a un jardín, a un área verde, tienen más pronta recuperación que los hospitales que tienen, que los pacientes, perdón, que tienen una vista interior. Entonces, imagínate el impacto que nos genera, ¿no? Es por ello que hoy, pues, todo tipo de vivienda debe de considerar tener esa área específicamente verde que le pueda dar uso, ya sea, si es en una torre de departamentos, pues que todo el mundo pueda tener acceso a esa área verde. Quizá no la vas a tener de vista, quizá no la vas a tener directamente en tu vivienda, pero sí puedes tener acceso a ella y que cause ese impacto de salud, de bienestar, digamos, en todas las personas. Sí, pues finalmente, sí, como dices, calidad de vida. Es Bueno, calidad. en este caso, el espacio que vives te puede o curar Claro, o enfermar. O sea, te puede permitir desarrollarte como persona o limitarte porque sí te condiciona el espacio en el que vives. Y creo que el claro. caso del hospital es muy buen Fíjate ejemplo. que sí, digo, tanto en Y hospitales como en todo, ¿no? Es un ejemplo muy sí, palpable, es un ejemplo muy, muy drástico a lo mejor, pero del desarrollo que un paciente puede tener. Pero actualmente, para cada uno de nosotros, el poder pensar en esos espacios es importantísimo. Fíjate, te doy datos que son bastante, pues para mí importantes a considerar en todos los desarrolladores que actualmente trabajan, ¿no?, en el mercado, quienes nos están dando a nosotros trabajo. La Organización Mundial de la Salud genera un decreto en donde dice que para tener bienestar, justicia ambiental, le llaman, necesitamos un espacio entre, como mínimo, de 9 metros cuadrados. Lo mínimo que pudiera hacer sería entre 7 y 9 metros cuadrados en México, de acuerdo a cómo vivimos en México. Actualmente en Aguascalientes tenemos zonas, que es por ejemplo toda la zona de la universidad, y la zona norte, que es la zona más arbolada de la ciudad, en donde sí podemos tener un espacio de 9 metros cuadrados, inclusive hasta más. Pero hay ciudades, obviamente, bueno, en el oriente disminuye más los metros cuadrados de áreas verdes por persona. En ciudades como León, 1.74 metros por persona. Eso genera una calidad de vida mucho menor. Entonces, por eso se hace tanto hincapié en que podamos cubrir áreas verdes. El gobierno de Aguascalientes actualmente sé que está trabajando en generarnos mayores áreas verdes y en podernos dar espacios más saludables, porque está comprobado que un espacio de área verde te genera beneficios tanto en tu sector ambiental como económico, como social, como cultural.
cada uno con sus puntos muy específicos, pero a final de cuentas es ese impacto de bienestar que genera en muchos niveles. ¿Qué pasa ahorita, Arnulfo, cuando la tierra se hace muy cara y es imposible tener las casas que muchos años se vinieron teniendo y que era muy fácil acceder a ellas, no sé, de 1000 metros cuadrados para tener un jardín hermoso, en donde las 4 paredes no te limiten quizá, pues se convierte en algo ya un poco más complicado o no tan viable para toda la gente? Entonces, ¿qué sucede? La tierra encarece y empezamos a tener toda esa vivienda vertical donde se convierte muy complicado tener tu espacio de área verde. Se empiezan a utilizar los techos, como nos estás diciendo, pero se empieza a considerar que esos espacios de vivienda vertical tengan acceso a generar este beneficio para cada uno de los habitantes que vayan a estar en esa vivienda. Entonces, se va generando otro tipo de cultura ambiental, pero a final de cuentas se está considerando eso. Y yo sí aconsejo a todo mundo a que no dejen de considerar siempre ese espacio que genere el beneficio y la justicia ambiental de la cual necesitamos. Sí, Brenda, creo que lo que dices, bueno, aparte es un principio ético de alguna manera por la Claro. parte de la salud. Y tú cuando buscas alguna vivienda o algo, a veces creo que se nos pasa, pero si buscamos un parque cercano, al final ese parque nos va a impactar en calidad de vida. Exacto. Evidentemente, en el caso actual donde la salida a parques es limitada, quizás sí todos los departamentos o todas las unidades de vivienda tienen que tener como una interacción mínima con la naturaleza, como algún pequeño balcón, mínimo para algún mobiliario, una silla y una mesa, o incluso algún jardín común, comunitario, como esos pequeños gestos o detalles pueden cambiar realmente la calidad de vida. Entonces, creo que es como de los finales, ¿no? De la arquitectura, la calidad de vida de las personas. Así Ahorita es. mencionas la cuestión de los parques, sí hay una carencia enorme de áreas verdes. Obviamente los terrenos suben y es más difícil proveer. No sé, por ejemplo, la colonia Ferronales, no sé si conozcas, que son como estas casas con grandes jardines, son lotes muy grandes. Son como unas casas pequeñas rodeadas completamente de jardín, ¿no? Son otros modelos de vivienda. Evidentemente Claro. la presión inmobiliaria a Aguascalientes era muy pequeña a principios de siglo, entonces, Sí, pero bueno, por pues sí, ejemplo, ¿por qué crees que se empezó a habilitar la línea verde? Por ejemplo, la línea verde era una oportunidad tremenda de darle más áreas verdes a la zona más necesitada de áreas verdes en Aguascalientes, que es todo lo del oriente, donde hay tanta densidad de población. Entonces se empiezan a habilitar todas esas partes, esa línea verde que genera muchos metros muy utilizables para que toda esa gente que vive en esa sección de la ciudad pueda tener acceso a un beneficio, ¿no? A este tipo de beneficios que nosotros estamos viendo y tener esa, pues, vuelvo a repetir, esa justicia ambiental de la cual hablamos. sí, justamente te quería mencionar el caso de la línea verde. A diferencia de muchos parques de la ciudad, por ejemplo, los parques más grandes tienden a estar como con mallas. Entonces, si a lo mejor dices, bueno, vivo enfrente del parque, pero como no hay entrada, es como un baldío con árboles, o un baldío bien regado, por así decirlo. La Exacto. línea verde, por la longitud que tiene y la ubicación, creo que es no sé si es el mejor parque de Aguascalientes, pero sí es el que más personas pueden acceder en todo Aguascalientes. Creo que son más de 10 kilómetros de parque Sí, y ha generado desarrollo para todas las personas y en el sentido de desarrollo personal, es salir a hacer ejercicio, salir a caminar. Y es un caso de éxito que creo que se tiene que ver en todo Aguascalientes y se tiene que seguir creciendo a toda la ciudad. sí, la verdad es que el impacto que ha venido a dar la línea verde en toda esa zona es importante. No sé si todo el mundo conozca actualmente lo que es todo el desarrollo de ello, pero yo acabo de estar en días pasados conociendo precisamente y viendo cómo ha cambiado toda esa zona gracias a que se empezó a rehabilitar la línea verde y al movimiento que se le empezó a dar. A final de cuentas, lo único que genera es una convivencia social,
es un ambiente más cultural, porque hay eventos inclusive que se dan en toda esa sección y que el municipio los ha estado llevando ahí. Entonces, ha generado otra dinámica de vida en toda esa área, lo cual es súper, súper benéfico. Sí, definitivamente ha sido un catalizador para el área. Es un antes y un después de la línea verde. Y es Así es. que, bueno, a mí en lo personal me sorprende ver el caso de éxito, porque muchas veces Aguascalientes no tiende a figurar mucho en el, por ejemplo, en el urbanismo, en el diseño urbano a nivel nacional o internacional. Pero el proyecto de la línea verde, si no me equivoco, es el parque lineal más largo de Latinoamérica o algo así. Fíjate Y que desconozco eso impresionante. como tal, pero no lo dudo, ¿eh? No lo dudo porque es muy extenso, muy, muy extenso. Entonces, a pesar de ello, de lo que mencionas, Arnulfo, fíjate que actualmente Aguascalientes es de los estados en México que más áreas verdes tiene en porcentaje de metros, como te lo mencionaba ahorita. En muchas ciudades de México el promedio el promedio de la ciudad que no cuenta con áreas verdes es del 45%. Es un promedio altísimo, altísimo y que perjudica mucho, como te lo digo. ¿Cómo podemos entender que en León se maneje un 1.7 metros cuadrados de áreas verdes por habitante y que en Ciudad de México esté alrededor de 5 metros, 4 punto algo, 5 metros? Entonces, es algo que no se puede estar descuidando. Ahí, ojo, a todas las personas que se encargan, ojo, no descuiden esos pequeños detalles en su construcción, porque a final de cuentas mucho nos enfocamos en vender espacios habitables, pero dejamos de considerar que un espacio habitable es un área verde dentro de tu propiedad. Sí, a veces no se ve como en Ese los es metros dato construidos, importante. pero sí. Sí, o sea, tú, por ejemplo, el ejemplo de los árboles y, por ejemplo, los árboles, la vegetación, se pueden habitar desde el interior. Es muy diferente tú ver a lo mejor un muro que tú ver un árbol de una ventana. Exacto. Y te transforma mucho, o sea, evidentemente, como dices, no se ven, pero sí están ahí y quizá y tienen un impacto muy importante en la calidad de vida de los habitantes, ¿no? De las viviendas. Así es. Creo que otra opción, bueno, otra opción como para el rezago que hay de áreas verdes, evidentemente es algo que se tiene que tratar desde el gobierno, desde la inversión pública, pero como inversión privada o a lo mejor cada persona, creo que ahí es donde los roof gardens pueden entrar más, ¿no? Porque parte importante de la vivienda en Aguascalientes siguen siendo casas y muchas son casas ya construidas. O sea, sí están las casas nuevas en cotos, pero también están las casas de siempre, las que se remodelan. Entonces creo que ahí la estrategia puede ser aprovechar los roof gardens, ¿no? Digo, obviamente si la estructura lo permite. Sí, definitivamente es la tendencia hacia donde vamos. Los jardines inmensos son preciosos, pero el costo de mantenimiento es altísimo. Mantenerlos en realidad bonitos implica mucho más allá de costo económico también, ¿no? Es costo económico, tiempo, personas que las mantengan. Entonces, todo eso habrá mucha gente que lo puede mantener, pero la tendencia de porcentaje de gente no lo puede hacer, y mucho menos, como lo mencionamos ahorita, por el encarecimiento de la tierra. Cuando nosotros empezamos a pensar de manera distinta en habilitar espacios que no estaban habilitados en nuestras propiedades, automáticamente incrementa la plusvalía de la propiedad por tener un espacio al aire libre, por tener. Entonces, sí es un factor a considerar por todos los ámbitos que como ahorita mencionábamos. Yo sí aconsejaría por sobre todas las cosas que inclusive nosotros, ¿no? En nuestra casa, por ejemplo, yo ayer me subí al techo a ver la luna, que era luna rosa con mi hija, y decía mi hija, mamá, ¿y si ponemos aquí un roof garden y mira, tengo un espacio que no lo había visto, pero por supuesto que está habilitado, y me cambia muchísimo al jardín de nuestra casa, que lo único que veo obviamente veo verde y las plantas que tengo sembradas, pero ni alcanzo a ver la luna, ni alcanzo a ver los atardeceres, ni los amaneceres. Y yo creo que es el mismo factor en la mayoría
de las propiedades. Entonces, empezar a voltear hacia otro lado genera un ambiente distinto y un área posible de habilitar en cada propiedad. Automáticamente genera plusvalía también. Sí, es muy importante lo de la plusvalía. De hecho, recuerdo, ahorita se está poniendo un poco en México la posibilidad de hacer la inversión público-privada. No fue un caso de éxito completamente, pero el caso del Parque La Mexicana en Ciudad de México creo que es algo parecido, donde por el aumento de plusvalía se captura parte de esta, se permite a algún desarrollador a lo mejor desarrollar el 10% del terreno y el 90% hacerlo parque, y con esas ganancias, bueno, del desarrollo se puede hacer el parque y finalmente se genera una plusvalía para todos los vecinos. Para la Que actualmente zona, es un problema, inclusive. Claro. porque el municipio, bueno, de alguna manera, por más que le echen ganas, siguen siendo, el financiamiento que tienen sigue siendo limitado. Estamos viendo que a lo mejor hacen un parque pequeño al sexenio o algo así, igual cada 3 años, cada mandato. Pero realmente creo que es otra alternativa muy interesante donde se puede poner de la mano la inversión privada con la inversión pública y la calidad de vida, que es lo más importante que creo que tenemos que buscar. Al menos yo como arquitecto creo que es lo más importante que tenemos que buscar. Fíjate que sí, yo creo que sí son factores a considerar. Acabo de estar en un fraccionamiento la semana pasada viendo, y las casas, por ejemplo, están muy lindas. Son casas aproximadamente de entre 3,5 millones y 4 millones de pesos. No son casas baratas, es una zona de nivel alto y me llamó mucho la atención que es un muy pequeño fraccionamiento, pero es una calle solamente. Es una plancha de concreto, 20 casas de un lado, 20 casas de otro lado. Desaprovecharon las banquetas inmensamente para tener un árbol en la banqueta. Las casas sí tienen su pequeño jardín, pero no se piensa en dar ese impacto a la zona, como tú lo dices. Y para mí hace toda la diferencia. Si yo pensara en invertir en una casa de 4 millones, por más linda que esté la casa dentro de eso, para mí no tiene vista verde, más que 3 por 3 metros de adentro que tiene la casa, ¿no? Pero qué diferente es entrar a una calle que no sea una plancha de concreto, sino que sea una zona arbolada. Ni tan siquiera está pensado en ello. Y son zonas de alta plusvalía. Entonces, ¿dónde está creando nuestra conciencia de dar un poco más, que ni tan siquiera es tal inversión, ¿eh? Y como tú dices, pudiendo hacer nexos con municipio, porque municipio lo que busca es generar mayores áreas verdes. Y a su vez, el desarrollador lo que busca es generar más impacto en sus clientes, pero estamos dejando de ver este punto que es sumamente importante. Inclusive por aquí veo a lo mejor algunos compañeros, colegas inmobiliarios que si gustan opinar, me interesaría mucho escuchar también sus opiniones y enriquecernos de esto. Pero es como yo lo veo. Sí, yo coincido contigo, Brenda. Y aparte, en el caso, por ejemplo, muchas veces este es el esquema, ¿no? De la casa en fraccionamiento, que tiene un jardincito atrás, luego está sala, comedor y al frente a lo mejor está la cocina y la cochera. ¿Qué pasa? Y tenemos el jardín enfrente. Digo, no, hay unas cosas con los fraccionamientos cerrados, pero en teoría se supone que son seguros, ¿no? Entonces, el problema de la seguridad de alguna manera, que es una limitación cuando se habla de ciudad abierta a veces, en teoría no debería existir. Entonces, si todos tenemos nuestra área jardinada enfrente, la calle vuelve a ser atractiva, porque creo que es mucho más bonito ver un árbol, un gran mezquite, que cualquier obra arquitectónica que se pueda hacer. Ahora imaginemos como estas calles alineadas, como con el ritmo de mezquites, bueno, como mezquiteras, entonces como estos cañones de árboles, la verdad son muy interesantes, muy bonitos, y la calle se vuelve un escenario mismo para ver. De hecho, justo me comentaba un amigo que anda de intercambio en España ahorita, está en cuarentena, de hecho, precisamente por eso me acuerdo, y habla de cómo la calle es un escenario y cómo es interesante que sean de aquí de Aguascalientes, cuando se acabe la cuarentena, vayan a Fernales y vean cómo la calle es interesante verla. Está llena de árboles, de repente pasa alguien y es algo bastante interesante que dentro de los mismos desarrollos de vivienda se podrían plantear nuevos esquemas que hagan más rica la vivienda, generar más plusvalía, porque evidentemente, digo, es otra parte,
la vivienda ahorita responde a la plusvalía, que se puede hacer perfectamente estos esquemas aumentando la plusvalía y mejorando toda la zona. O sea, que un desarrollo, que la zona sea mejor después de un desarrollo. Y a veces es lo que nos está Claro. mejorando. Y otra cosa son las permeables, que por eso se inunda la ciudad a veces. Si todo es concreto, pues el agua corre y no la absorbe la tierra. Y eso es importantísimo. Cuando tenemos más áreas permeables, evitamos eso y aparte es más sano para los mantos No, y freáticos. se hace un círculo virtuoso totalmente. Creo que durante mucho tiempo nos enfocamos en la seguridad, como bien lo acabas de mencionar. Y se empezaron a hacer todos esos cotos cerrados con un área común, lo cual es muy benéfico para todos sus habitantes. Pero sí dejamos desaprovechadas las calles. Ayer me he salido a recorrer nuevas zonas y nuevos fraccionamientos, ahorita que pues, no podemos interactuar tanto con la gente, pero me llamó mucho la atención un fraccionamiento al sur de la ciudad, la nueva parte de Santa Mónica, cómo dejaron pensado y cómo desde ahorita que no está habitado, ya están los camellones arbolados, las zonas verdes, hay una gran parte de olivos sembrados divinos, lo cual va a ser una zona arbolada para el día que eso se habite. Pocas veces se piensa tanto en invadir las calles también de árboles. Ahora, nos estamos yendo a lo mejor muy enfocados ahorita, tanto tú como yo, Arnulfo, en un beneficio de plusvalía, de vista, de bienestar. Pero si a eso le añadimos lo que genera un árbol en nuestro mundo, híjole, pues no tenemos idea del beneficio que podemos causar si empezamos a cambiar esa mentalidad. La verdad no nos cuesta nada. Todo el oxígeno que va a generar, la limpieza del aire, todo. O sea, como tú dices, los mantos acuíferos beneficiados, es muchísimo el impacto que podemos generar. Y es un punto que estamos dejando a un lado, que no nos cuesta tanto. El mantenimiento quizá, pero a final de cuentas hay un mantenimiento que estamos pagando en todo momento. Entonces, y que todo mundo, yo creo que si vemos una muy buena zona verde, estaríamos dispuestos a pagar ese mantenimiento. Sí, y definitivamente cuando pensamos solo en un árbol que está bien planteado, a lo mejor un mezquite que son de la zona, lo riegas a lo mejor en los primeros 2, 3 años, ya después crece solo y si no lo riegas, pues a lo mejor no tiene hojas y no pasa nada. Pero realmente el mantenimiento se vuelve muy barato en relación a los beneficios que te va a dar. Y Exactamente. también es como ir cambiando el paradigma, buscar hacer ciudades y desarrollos más sustentables, tanto socialmente como ecológicamente. Y eso creo que es muy relevante porque, como dice, los árboles que se plantan hoy no van a ser muy relevantes, pero en 20 años van a ser esa calle frondosa e interesante Exacto, y muy bonita. todo empieza desde abajo, pero si no damos un comienzo a ello y si entre colegas inmobiliarios no nos empezamos a enfocar de eso para aconsejarles a nuestros clientes, para aconsejarles a los desarrolladores, como les menciono ahorita, nos fuimos mucho por el concepto de seguridad, claro, muy necesario, pero no dejemos de ver puntos que dan mucho beneficio, que con poco pueden dar mucho beneficio. Claro, ahorita será un árbol chico, pero si pensamos en nuestra casa a 10 años, con árboles inmensos fuera de nuestra casa, y que no sea esa plancha de concreto, a lo mejor de la cual les hablaba, va a ser otra zona, vamos a hacer otra zona. Esto genera inclusive impacto en el turismo. Si empezamos a embellecer nuestra zona residencial, nuestras torres verticales de vivienda y todo, es más, por ejemplo, con el concepto de Aguascalientes de adopta un camellón dominos, podemos adoptar un camellón y embellecerlo. Todo esto genera un impacto mucho más allá, como se los digo, hasta turístico. ¿Por qué? Porque empieza a embellecerse la ciudad como tal y es una ciudad que va a jalar gente. Entonces sí es bien importante que empecemos a detonar todas esas áreas, desde el techo de nuestra propiedad hasta la calle y la banqueta en la que vivimos. Yo observo gente en las colonias
de, a lo mejor de mayor densidad, que su área de esparcimiento es la calle. Salen a la banqueta, ponen su sillita y ahí es la plática con el vecino, lo cual es muy agradable. A final de cuentas es salir a tomar aire libre. ¿Qué nos cuesta en estas banquetas o en esos camellones adaptar un área verde? Sí, de hecho, justo me gustó mucho el último ejemplo que diste. Justamente, la calle no es nomás para circular. O sea, la calle puede ser un lugar de estar. Ahí, como dices, estas Lo dinámicas. lo es para mucha gente, Sí, ¿sí? sí, tenemos que planearlas para eso. Hay que hacerlas agradables. O sea, que tú salgas a la calle y sientas lo fresco de, porque estás en la sombra de un árbol y que no sientas el solazo que está con todo. Porque sí hace calor. De hecho, hace calor en Aguascalientes, pero creo que casi todo el año es agradable bajo la sombra de un árbol. Sí, Creo y te que, sales, en la bueno, época de más calor, tú te sales a las 8 de la noche a la calle y el ambiente es agradable. Y muchísima gente, me encantaría saber el porcentaje de gente que lo hace, pero es mucho el porcentaje de gente que ya cuando baja el sol sale a la calle simplemente. sí, definitivamente es mucho más agradable por el clima y pues ahora imagínate que todas las calles de Aguascalientes arboladas se puede extender mucho más este periodo para estar de manera, bueno, con un clima agradable, con condiciones agradables en el exterior. Igual quiero regresar un poquito a esto que estábamos diciendo de cualquier duda o pregunta en el chat de aquí de Zoom, lo podemos estar respondiendo y darle un poquito de discusión porque creo que todos pueden tener, o incluso con el micrófono, porque creo que todos pueden tener puntos muy interesantes que quieran hacer. Claro, No y a sé mí me cómo encantaría veas. escuchar, porque al final de cuentas, entre más nutramos estas ideas, mayor beneficio vamos a tener en nuestro sector, que nosotros nos movemos y tener ese mismo enfoque, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Ahora sí que entre más diversas son las opiniones, más experiencias pueden, bueno, más experiencias, más vivencias de espacios en este caso pueden aportar mucho Mira, nos dice al por debate, ¿no? aquí, Tony, obras públicas truncas como en Guadalajara que están sin usar. El tren elevado puede hacerlo como en Ciudad de México, que usan jardines verticales y meten publicidad y detalles que oxigenan la ciudad y cambia la vista. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si han visto espectaculares en Ciudad de México de, creo que es, híjole, es de un vodka, no me acuerdo si es Smirnoff o De absoluto. es Absolut, es Absolut. Sí, Todas las pinturas que usan de Absolut son pinturas que generan oxígeno. Entonces, es un impacto ambiental muy benéfico y que, lejos de ser como un graffiti en una pared, generan una mejor visibilidad a la zona y al ambiente. Entonces, empezar a cambiar todo eso que genere un mejor ambiente. sí, definitivamente. Hoy Tony pone, ¿qué piensan ustedes de los jardines verticales, exteriores en edificios o en desarrollo de departamentos o oficinas? En mi experiencia, bueno, de lo que sé en jardines verticales, evidentemente no soy paisajista, ¿no? De jardines verticales. Hay unos bastante bonitos, por ejemplo, en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, si tienen oportunidad, vayan, o en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Hay muy buenos ejemplos de jardines verticales. La cuestión aquí es que son de muy alto mantenimiento. Sí se pueden dar y van a ser impresionantes, pero si tú no les vas a dedicar un mantenimiento, un presupuesto muy alto para mantenimiento, creo que es mejor pensar en otro tipo de jardín o terrazas con macetas, es otra opción quizá. Inclusive el clima impacta mucho los jardines verticales. Por ejemplo, Aguascalientes tenemos una temporada de aires, que es entre febrero y marzo. No son las grandes tolvaneras, pero sí lo son. Y todo eso perjudica muchísimo a los jardines verticales. Los deshace, simplemente los deshace, porque es mucho el impacto del aire. Entonces, son muy lindos, de alto mantenimiento, como dice Arnulfo, y sí definitivamente tiene que haber un clima específico. Aparte de que es una cultura que apenas empieza en México. Qué bueno para las zonas en donde se pueda, qué bueno, pero sí es algo que apenas estamos empezando a tener ese concepto de jardines verticales. Sí. A ver, Tony, pone qué opciones dan ustedes para aprovechar las azoteas de las casas que ya están construidas en su mayoría en el centro de la ciudad, donde no hay mucho espacio para jardines. Yo creo que en muchas casas, o algún pergolado sencillo de madera o de aluminio,
acero, o sea, una estructura ligera puede ayudarnos mucho a generarnos algo de sombra, porque sí es un problema ahorita el sol bueno, siempre, ha sido un problema, siempre el sol en Aguascalientes es un poco fuerte, hay que protegerse un poquito del sol. Y también con macetas, hay que pensar el impermeabilizante, si se va a poner, de qué color va a ser. A veces el puro ladrillo de azotea o algún tipo de piso nos puede servir de impermeabilizante y hace espacios más atractivos. Porque como que una azotea con todo rojo o todo verde, depende del color del impermeabilizante, creo que le quita un Sí. atractivo considerable. Y antes que nada, es bien importante porque a lo mejor mucha gente en su momento va a decir, ay, pues voy a habilitar ahorita mi azotea, qué buena idea, padrísimo. Pero sí, antes que nada, ver detalles que la construcción esté preparada para ello, porque Sí, muchas no lo están. Entonces, en caso de que ustedes ya hicieron su revisión y sí está preparada para ello, con detalles muy simples puede cambiar muchísimo. Inclusive, bueno, el pergolado obviamente está bellísimo, como el que estamos viendo aquí en la foto de sí, Arnulfo nos puede funcionar bastante bien, pero si no tenemos el recurso, una simple sombrilla, una mesita con una sombrilla, macetas, algún árbol pequeño puede ser que donde podamos sembrar un árbol en una maceta está buenísimo. Entonces ya nos da el concepto de visibilidad verde, de aire fresco y de poder voltear a ver el atardecer y el amanecer cuando no lo teníamos destinado en nuestra casa. sí, o las estrellas, o la luna, como bien decías Las ahorita. estrellas, la luna rosa que podíamos ver ayer, tanta cosa que estamos desperdiciando. Sí, Teniendo ese... incluso, no sé, sacas una silla y ya, o sea, es algo sencillo. Me da risa ahorita, me acuerdo. Estaba caminando aquí en Guadalajara, en un balcón que eran 2 metros cuadrados, había una fiesta, había 5 personas a gusto, tenían su cerveza, y eso era el atractivo principal de la fiesta. Entonces, te das cuenta cómo un espacio tan pequeño puede dar valor y calidad de vida, porque sería muy diferente, me imagino, para los usuarios, esas cervezas dentro de casa que estar afuera en un balconcito de 2 metros cuadrados o algo así. Pues es lo mismo que decimos, la gente saca su silla en la banqueta, pero Sí, qué diferente concepto será sacar tu silla a la banqueta o tener tu mesita con tu sombrilla en el techo de tu casa. ¿Sí? Yo conozco gente que se sube al techo de su casa sin tenerlo habilitado, simplemente para ir a ver el atardecer, o para ir a respirar aire frío, o para sentarse a leer. Pues habilita un espacio y nada más. Nos preguntan, ya tenemos clientes que tienen en sus objetivos tener un ambiente verde en sus desarrollos. Ah, no, aquí hay otra pregunta, perdón, esta era la que quería leer. ¿Aumenta el valor de venta real de tu propiedad si haces alguna adecuación de este tipo? Quizá el valor no tenga un impacto tan alto en la propiedad. Sí pudiera generar un aumento, pero lo que va a tener un impacto alto es el mayor atractivo para el cliente. Es muy distinto ir a una casa donde no tiene un área que tú puedas respirar el aire puro y tener una bonita vista, a una casa que sí tiene acceso a ello. Entonces, más que nada, es como dar ese punto de diferencia al cliente de que decida comprar esa propiedad. Yo más que valor económico, lo pondría como un valor que te hace la diferencia para que tú te decidas a comprar esa propiedad. Aparte de que sí puede tener un impacto en valor económico. sí, definitivamente yo coincido contigo, Brenda. Puede tener un impacto en valor económico. Ahora, aquí importa mucho qué tan integrado esté el diseño arquitectónico. Exacto. Evidentemente, cuando hay que treparse por una ventana, que es posible y hay muchas personas que encontrarán valor ahí trepándose una ventana y saliendo una azotea o algo así, es diferente que cuando los ingresos están bien, se tuvo cuidado con el piso, existe un pergolado. Ahora sí que depende del nivel, pero definitivamente puede tener un valor económico bastante interesante o bastante alto y puede ser el Fíjate que espacio sí. principal de la casa incluso. Claro, Una fíjate, estoy leyendo aquí que nos ponen, ya tenemos clientes que tienen en sus objetivos tener un ambiente verde en sus desarrollos, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los que adquieren proyectos. Ejemplo, dan un entorno inmediato en zonas verdes, justo de donde hablábamos de la línea verde y todo esto, desarrollo de vivienda vertical
Y los mismos desarrolladores dicen, nosotros nos encargaremos de tener todo el frente de la línea verde habilitado y en muy buenas condiciones para que este desarrollo tenga acceso a sus áreas verdes. Entonces, claro que genera un impacto al inversionista. ¿Por qué? Porque el desarrollador se está comprometiendo a que su zona sea mejor que el resto de la zona. Por supuesto que genera ese gancho a que el producto valga más la pena, que es lo que buscamos. Sí, o sea, está muy bien porque te genera es como un ganar-ganar, creo. Porque te genera beneficio a ti por medio de plusvalía y genera beneficio al contexto por medio de mejores áreas verdes y a los habitantes. Entonces, creo que son esquemas bastante interesantes. Y de hecho, ya ideas, bueno, compartiendo un poquito más, Brenda, ya tenemos la idea de hacer esto cada mes, ir hablando de temas y sí empatándolos cómo se logran los desarrollos, que creo que es algo bastante interesante. Sí, me encantaría. La verdad es que nosotros, en lo que podamos aportar, Arnulfo, y lo que podamos ir nosotros contribuyendo a que tanto nuestros clientes como la gente que conoce este ámbito, como nuestros colegas, que entremos en una misma visión, en una misma dinámica que nos genere bienestar a todos. Híjole, nosotros encantados de estar colaborando y empezar donde nos empecemos a nutrir, donde empecemos a irnos enterando de los beneficios que nosotros podamos aconsejar a nuestros clientes a que tengan un mejor impacto en sus resultados, más que nada. Sí, yo totalmente de acuerdo contigo. Incluso hay que pensar de manera creativa. Nos están viendo una casa, ¿sabes? Oye, aquí se puede poner un árbol, aquí puede haber un roof garden. Como empezar a pensar en todo lo que puede ser el espacio también. Y creo que eso es bastante Exactamente. Muchas veces se encomiendan a nosotros, que somos los que estamos en el mercado, y nos dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué le puedo poner? Tengo esta área disponible, tengo el otro. Pensemos en esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Pero pensémoslo bien. O sea, sí, creo que sí es digno de analizar la zona, de ir y conocer, de ver qué impacto puede tener, de ver las carencias que la zona tiene, porque al final de cuentas esas carencias son las que nosotros tenemos que sugerir al desarrollador o al cliente o al inversionista a considerar para empezar a cambiar poco a poco. Eso es lo que nosotros aquí en RIMAX buscamos, ¿no? Que nuestro trabajo vaya más allá de la venta o renta de una propiedad, sino en realidad asesorar a que nuestro trabajo tenga el impacto de un beneficio en los clientes y en la zona, porque somos un parteaguas. Todas las personas que estamos en este sector inmobiliario somos un parteaguas de mejora en la zona en general. Sí, incluso en la ciudad, ahora sí que la ciudad se construye casa a casa, edificio a edificio, y la verdad es que, pues sí, como dices, es súper importante. Pues ahora sí, todos los actores, ¿no? Que hagamos de nuestra parte. Sí, Y sí, buscar una ciudad para... Arnulfo, Isabel Ibarra nos comenta, en Monterrey unas personas querían posesionarse de una área en nuestra colonia residencial y mejor decidimos, para que no lo invadieran, plantar únicamente árboles. Ya convertimos en un pulmón hasta la fecha, así sigue después de 33 años. Qué padrísimo y qué orgulloso te debes de sentir ahorita, Isabel. Por aquí te veo y me encanta verte. Tus opiniones siempre son muy benéficas, ya lo sabes. Muy bien aceptadas. Pero sí, fíjate, lejos de permitir una zona abandonada, sembrarla de árboles, encima de todo que no pueden tomar posesión de ella, y conviertes un pulmón de la ciudad. El impacto es altísimo, aparte del beneficio para el propietario. Sí, yo también definitivamente son atractivos, te generan calidad de vida. Y qué padre que pase de ser como un área amenazada, por así decirlo, a un pulmón. O sea, eso es impresionante y creo que es un gran éxito, bueno, diría yo. Y es muy sencillo, ¿eh? Es solamente, considero, falta de visión. Falta de visión. Nos enfocamos en un objetivo muy a corto plazo, que es la venta de la propiedad.
pero dejamos de ver el impacto que puede venir a traer el día de mañana. Cuando empezamos a abrir nuestra mirada, a irnos un poco más allá de los objetivos a corto plazo y tener un objetivo claro que es beneficio en general, es cuando empezamos a ver este tipo de detalles, Arnulfo. Sí, definitivamente. Empezamos a generar un beneficio de alto impacto, no un beneficio de impacto personal solamente. Y es ahí a donde debemos de llegar. Sí, hay otro comentario aquí de Andrés Rodríguez, creo que es como un poco de contexto histórico. Habla de, en la mayoría de las ocasiones, las ciudades siempre buscaron el desarrollo de áreas verdes en la mayoría de sus nuevos barrios. Pero en la época moderna, a mediados del siglo pasado, se vivió el ejemplo de la búsqueda que tuvo el Estado por implementar áreas verdes y parques en la ciudad, que en muchas ocasiones estas áreas quedaron abandonadas y hoy en día se consideran puntos rojos en algunas ocasiones o simplemente un desmeritador de la belleza de las ciudades. En la mayoría de las ocasiones las ciudades siempre buscaron, sí, sabiendo esto, intuyendo esta clase de situaciones que se considera o cuál sería un proceso de estudio previo adecuado a la implementación de estas áreas en la ciudad, buscando asegurar el correcto desarrollo y gentrificación de los barrios ya existentes en la misma. Para Andrés, saludos. Primero, la gentrificación hay que tener cuidado, es interesante, pero sí es un poquito agresiva de alguna manera, que es cuando los barrios aumentan mucho, tanto de valor que los habitantes originales se desplazan. Eso sí hay que tener cuidado, pero por otra parte, hablando un poquito de arquitectura, me voy a ir un poco técnico ahorita, la arquitectura se puede decir que es volumen construido y vacío. Cuando tenemos demasiado vacío, bueno, de alguna manera es como una relación, es una dicotomía, una relación que el vacío lo significa el volumen, lo significa el vacío, se relacionan. Pensemos en alguna plaza o en las calles. La calle tiene significado cuando hay una construcción, un volumen. Es como cuando comparamos la calle del Codo en Aguascalientes con salida a Zacatecas. La construcción en relación al vacío le da significado. Aquí tenemos que buscar también la escala humana, que es uno de los errores del movimiento moderno. Se buscaba tener tantas áreas verdes que la escala humana se perdió. Porque como podemos aprovechar una calle arbolada, no es tan fácil aprovechar un bosque, por así decirlo. Yo creo que es aquí un poquito teórico lo que me estoy yendo, pero más o menos, no sé si hay alguna duda al respecto o si me entendieron bien. Si Y un poquito complementando tu respuesta, que es muy acertada, Arnulfo, creo que también en todas estas áreas abandonadas que se quedan como puntos rojos, que bien lo mencionas, y son bastantes, tenemos ahí un desconocimiento de todo lo que podemos hacer en conjunto con municipio. Si nosotros nos acercamos, por ejemplo, al INPLAN y vemos los proyectos que ellos tienen, los planes 2040, con respecto a áreas verdes, las colonias, todos los condóminos y los habitantes de esas zonas pueden entrar en sinergia con el municipio y habilitar esas zonas y esos puntos rojos de cierta forma para embellecer la zona, para tener un mayor beneficio, para tener la justicia ambiental, para todos estos puntos que hemos venido diciendo a lo largo de la plática. Pero sí hay muchísimos modos de poderlas detonar y que no se queden como puntos rojos. Simple y sencillamente creo que es desconocimiento de lo que podemos hacer en conjunto con el municipio. Sí, definitivamente hay que aprovechar ahora sí los recursos que ya hay, la experiencia que tiene, bueno, la relativa experiencia que tiene el municipio, todo, o sea, aprovechar todo lo que tenemos para mejorar la ciudad y las áreas verdes. Si estas áreas verdes no se aprovechan, como de hecho muchas partes de la ciudad no se aprovechan, pues hay que buscar cómo los podemos detonar. Exactamente, exactamente. Y sí hay maneras, Andrés? Claro que hay maneras de detonarlo. Nada más nos hace falta ahí el tiempecito de empaparnos de cómo sí podemos hacerlo. Inclusive aconsejarle también a la gente, si nosotros estamos viendo un cliente que se acerca a nosotros y que quiere vender, no sé, un terreno o varias casas o está haciendo un desarrollo, como se los mencionaba, vámonos más allá. Aconsejémosle a este cliente, acércate al municipio porque tú puedes detonar este punto rojo para que sea una zona que embellezca a tu desarrollo que tú tienes. Y se puede aprovechar muchísimo, muchísimo.
Sí, ahora sí. Pues creo que si no hay dudas, gracias Andrés, ya no Gracias respondió. a ti, Andrés. Sí. Si no hay dudas, pues creo que vamos cerrando, ¿no, Brenda? Creo que ya Claro, claro que sí, y fue vamos planeando enriquecedor. siguiente charla. Nos encanta, bueno, a mí me encantaría escuchar luego ya quien guste de tratar ciertos puntos en específico, si Arnulfo nos sigue invitando por aquí, ir tratando puntos que a todos nos enriquezcan y en donde tengamos ahí esas fuguitas de información que nos pueden beneficiar. Sí, tanto experiencias como dudas, vivencias personales, creo que todo puede abonar muchísimo. Así Y es. ya sea a Brenda o a mí o a alguna de las páginas, los canales creo que son muchos de información y con gusto lo ponemos aquí a debate y a diálogo. Claro que sí. Pues muchas gracias, Arnulfo. Gracias por la invitación. Seguiremos en contacto y vamos planeando a ver qué más hacemos para no parar en esta cuarentena. Ir afilando. Gracias a ti, Brenda, y a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Gracias, que tengan bonito día y quédense en casa.